Hoy es un día especial. ¿Saben por qué hoy es un día especial? Hoy es un día especial porque este es el día que hizo el Señor para nosotros. Y cuando nosotros entendemos que cada día es ¿no? Porque la palabra de Dios dice, este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Cuando entendemos que cada día tiene un regalo especial de parte de nuestro Dios, podemos vivir la vida de una forma diferente. Ustedes saben, la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos en este momento. ¿Han oído eso alguna vez? La palabra de Dios dice que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos en este momento. Eso significa que nuestra felicidad no está basada en lo que va a venir en el futuro. Nosotros debemos disfrutar cada momento en la vida, porque cada momento en esta vida, en este tiempo y en este mundo en el que vivimos, es irrepetible. Lo que tú perdiste, lo que no disfrutaste en este mundo, el instante que se te pasó es un instante que no regresa. Entonces, esto es gratis por si acaso. Es triste que a veces perdamos el tiempo quejándonos de las circunstancias, de la vida, de lo que pasó, ¿no? De que si hubo algún evento en nuestra vida, un evento desafortunado o triste en nuestra vida, pero cada evento es de vivirlo y de todas maneras atesorarlo, porque ese es un instante que no va a regresar. Y a veces nosotros no somos conscientes de eso y permitimos de que ciertos eventos tomen control de nuestra vida y ciertos eventos decidan cómo debemos nosotros sentirnos. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos estar contentos siempre, estar siempre gozosos, estar siempre llenos del Espíritu Santo, estar dando gracias por todo, en cada momento, sin importar las circunstancias en este mundo natural son buenas o no. ¿Por qué? Porque nosotros de todas maneras tenemos la victoria. Sabemos a dónde vamos. Vamos a casa. Tenemos casa. Nuestro Señor ha preparado morada para nosotros. Eso significa que disfruta tu vida acá, porque cuando estés allá ya pasó. Entonces, pásala bien. Ese versículo me encanta. En Hechos 16, cuando dan el mensaje a la iglesia de Antioquía y les dicen, pásenlo bien. Nosotros debemos saber que estamos aquí. Sí, con muchas circunstancias, pero una cosa que marca a un creyente, una marca de un creyente, es que a pesar de las circunstancias, dice Filipenses capítulo 4, el versículo 5, si no me equivoco, por ahí, ¿no? Dice que a pesar de las circunstancias, ¿no? Vamos a poner, permítame la paráfrasis de César, ¿no? Vuestra resiliencia sea notoria a todos los hombres. Nuestra versión dice vuestra gentileza, pero en la palabra literal, esa palabra se traduce una vez gentileza y 6 veces el equivalente a resiliencia, ¿no? Entonces, vuestra gentileza sea notoria a todos los hombres, el Señor está cerca. Literalmente deberían de verse su resiliencia, su capacidad de afrontar cualquier circunstancia sin debilitarse, sin hundirse, porque sea notoria a todos los hombres, porque ustedes saben que no son huérfanos. El Señor está cerca. El Señor está con nosotros. Y si yo sé que Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces debemos de ver la vida de una forma diferente, ¿verdad? Hoy día vamos a ver un mensaje especial.
Vamos a ponerle un título. Yo rara vez le pongo título a los mensajes, ¿verdad? Pero hoy día vamos a hacer una excepción. Vamos a ponerle un título y después me perdonan si el título no coincide. Pero bueno, me aman, ¿verdad? Me aguantan, ya. Vamos a hablar acerca de ritos versus señales. Ritos versus señales. O permítame ponerlo de otra manera. Deseos versus esperanza. Deseos versus esperanza. Siempre yo cito un versículo en Hebreos 11:1. Lo cito porque recibí una revelación especial acerca de ese versículo. ¿No? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. Recuerden que yo vengo de un contexto de un mensaje de fe. Ahora, siempre que hay un movimiento, hay algo interesante. ¿Ustedes han visto las olas? ¿Cómo son las olas? Viene un grupo de agua y después se aplana, ¿correcto? Y cuando Dios hace cosas, recuerden que Dios trabaja con seres humanos, Dios hace cosas, Dios siempre manda olas para hacer algo. Nosotros podemos ver muchas iglesias en el pasado, muchas denominaciones en el pasado. Muchas denominaciones han surgido y se han quedado porque surgieron por una ola, un mover del Espíritu Santo. Hubo un mover de santidad y hubo una ola del Espíritu Santo que propulsó eso. Pero la ola no es todo el mar, me dejo entender. El Espíritu Santo venía para recordarnos algo. Hubo un movimiento de santidad y surgió, ¿quién me puede decir qué denominación surgió? Santidad a Jehová. Nadie. ¿Metodistas no son? Por ahí hubo otro movimiento, ¿no? Del bautismo en el Espíritu Santo. Surgió el movimiento pentecostal. Más adelante, ese es un segundo movimiento. Pero luego vino otro movimiento. Hubo un movimiento de sanidad divina. Luego hubo un movimiento, hay un movimiento carismático por ahí, ¿no? Que en realidad otros lo llaman neopentecostalismo, es un nombre. Pero son movimientos, olas del Espíritu Santo. Pero las olas vienen para traer un énfasis de lo que Dios quiere avivar en la iglesia. ¿Se han dado cuenta que tuvimos un periodo de oscurantismo? Entonces, hay cosas que Dios quiere avivar en la iglesia y entonces manda una ola. El problema es que a veces la gente se quedó con una ola, salió con la playa, un surfer coge la ola y se va hasta la playa y se quedó recordando, sí, pues esa ola era fabulosa. ¿Algún surfer por aquí? No les veo cara de surfers. Pero bien, el hecho es de que dicen esa ola maravillosa y tenemos muchas denominaciones hoy en día que son, permítanme con todo el amor, a veces recordatorios, no voy a decir otra palabra, pero son recordatorios de olas del Espíritu Santo del pasado. Hubo un movimiento de fe y movimiento de fe, nosotros, mi esposa y yo participamos de ese movimiento de fe. Pero hay algo que siempre permanece y es la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Correcto? Entonces, cuando tú veas una ola, está bien, pero ve la ola y corre con la ola y aprovecha la ola. Pero recuerda, van a venir más olas porque el Espíritu Santo va a seguir trayendo revelación a su iglesia. Pero no te quedes en una ola. ¿Me dejo entender? No te quedes ahí. La palabra de Dios dice, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Y ese debe ser nuestra actitud, seguir siempre adelante a lo que el Señor nos traiga siempre. Bueno,
les decía que yo tuve una revelación particular acerca de ese versículo porque vengo de un movimiento de fe y en ese movimiento, y les enseñaba las semanas pasadas, que a veces pues había un sobreénfasis en tú tienes que creer, tu fe tiene que ser fuerte, tu fe tiene que lograr hacer las cosas. Pero el Señor me trajo una revelación con ese versículo. En realidad Jesús decía, si tuviesen fe como un grano de mostaza, ¿cierto? O sea, podrían mover una montaña, ¿no? Entonces, no es, que yo tenga una gran fe. Es tener fe en un gran Dios. Hay una diferencia. Y eso implica también entender, entonces, qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Correcto? Se me salió agudo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve o todavía no vemos. ¿Correcto? Todavía no vemos porque lo vamos a ver. Pero es fe, la fe es la certeza de lo que se espera. Y yo les he enseñado de que la fe sin esperanza no funciona. Porque en realidad implica una expectativa. Y alguna vez he dicho, y yo me equivoco también, alguna vez he dicho, uno tiene que tener un deseo, un anhelo, para que la fe funcione. Sí, es cierto, tú tienes que tener un anhelo, y muchas veces, y sobre todo cuando quieres fluir con el Espíritu Santo, importa mucho el anhelo. Pero el anhelo o el deseo que tú tengas no es lo mismo que la expectativa que tú puedes tener. Permítame aclarar, hay una diferencia entre lo que es lo que tú deseas versus lo que tú esperas. Una persona enferma desea ser sana, a menos que tenga ya otra enfermedad ya de por medio, un masoquismo de por medio, ¿no? Pero una persona enferma normalmente, en condiciones normales, ¿qué espera? ¿Qué desea, perdón? ¿Qué desea? Ser sana. Pero se han dado cuenta que hay personas que deseando ser sanas no tienen ninguna expectativa de ser sanas. No tienen esperanza. Han perdido la esperanza. Proverbios dice, el ánimo ayuda a sanar el enfermo, pero ay de aquel que ha perdido el ánimo. ¿Quién animará al que no tiene ánimo? ¿No? ¿Por qué? El ánimo es una suerte o una manifestación de la expectativa o esperanza. Cuando tú tienes expectativa de algo, estás animado, ¿cierto? Si tú en tu trabajo tienes la expectativa, por ahí has oído una bola de que te van a duplicar el sueldo, ¿no? Si has oído, de pronto tienes una expectativa y de pronto vas a ir al trabajo diferente. Vas a ir al trabajo, de repente pues ibas tú al trabajo con tu cara de haber tomado limonada sin azúcar, toda ácida, ¿no? Y de pronto, al oír eso, tienes la expectativa, me van a subir el sueldo. Y vas feliz, vas radiante, llegas una hora antes, ¿no? Le abres la puerta al conserje del edificio, ¿no? Y te quedas ahí y estás trabajando y feliz y sonriendo a todo el mundo y saludándole a todo el mundo, ¿no? Porque estás feliz, tienes una expectativa, ¿correcto? ¿No? Y te quedas hasta el final y estás feliz y estás todo el rato esperando en qué momento me llaman para darme la buena noticia, porque tienes una expectativa. Pero, ¿qué pasa si tú oyes lo contrario? Se supone que deberías de recibir un aumento, pero hoy es lo contrario, ¿no? Ya han decidido que no va a haber aumento. Es más, probablemente despidan a varios, ¿no? A los de tu generación los van a despedir, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cómo vas al trabajo en ese entonces?
Totalmente desanimado, ¿correcto? Bueno, hoy en día, los científicos, los neurocientíficos, están descubriendo cosas que si ellos hubiesen leído la Biblia se hubiesen dado cuenta que estaban escritas hace miles de años. Pero están descubriendo cosas, ¿no? Están hablando hoy en día acerca de las expectativas, están hablando hoy en día acerca de entrenar tu cerebro, pero son cosas que están en la palabra. Solo que nadie se ha enterado, o nadie la ha buscado, nadie lo ha leído. Y es triste que muchas veces los hijos del reino, los creyentes, leemos la palabra, leemos la escritura con un punto de vista muy superficial, con una visión muy superficial, y nos quedamos en el origen, la parte superior de lo que dice la palabra, y no entendemos que ese es el manual de instrucciones que nos dio el creador, el fabricante, para que nosotros tengamos una vida plena. Entonces Dios quiere que tengamos una vida plena, y Él no nos dejó huérfanos, nos dio su palabra. Y en su palabra es un manual de instrucciones para que nosotros podamos vivir esa vida plena. Pero volviendo al tema, hemos visto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no? Y permítame aclarar, expectativa y deseo son dos cosas diferentes. Tú puedes desear algo con todo el corazón, pero no tener ninguna esperanza de recibirlo. ¿Queda claro? ¿Quedó claro el ejemplo? Ahora, Dios, que es bueno, digan, Dios es bueno. Parece que no tienen muchas expectativas hoy día. A ver, digan, Dios es bueno. ¿Saben que Él está aquí? Jesús, ¿qué dijo? Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. O sea, para mí Jesús está allí. Está en medio de ustedes. Y ustedes, Dios es bueno. ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta de expectativa? Se va entendiendo, ¿no? Si nosotros tenemos, tú puedes decir, yo deseo caminar con Dios. Pero si tú tienes la expectativa, yo puedo caminar con Dios, y vas más allá, Él camina conmigo, puedes vivir diferente. Dios, que nos ama y que Él es bueno, Dios suele bajar al nivel, a nuestro nivel, se suele poner a nuestro nivel para que nosotros podamos recibir. El otro día estábamos en otra iglesia ministrando y había un estrado así y hubo un llamado por sanidad y la gente pasó adelante. Pero ¿saben qué? Había demasiada gente. Entonces llegaron hasta acá. Mi intención era bajarme del estrado. Pero llegaron hasta acá, hasta el borde, y no me dejaron sitio. Entonces, ¿yo qué hice? Me agaché así para hablarles a su altura. Y no faltó quienes querían arrodillarse. Porque como yo me estaba bajando, ellos querían arrodillarse. No, yo me bajo precisamente para estar a su altura. Si se bajan más, no voy a poder, ¿no? Pero el hecho es de que, ¿por qué? Porque quería estar al nivel en que ellos me puedan recibir, puedan entender, ¿correcto? Bueno, Dios baja a nuestro nivel porque Él quiere que recibamos la bendición. Y en ese bajar a nuestro nivel hay ciertas cosas que Dios se permite y que Dios permite, pero que no necesariamente era lo perfecto. ¿Han oído, por ejemplo, Marcos 16, versículo 16? Es el Señor Jesús hablando y Él dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ya, 17, perdón. Ya decía. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí hay dos puntos, ¿correcto? ¿Se ven los dos puntos? Estoy tapando el... Dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿cierto? Dos puntos. En mi nombre. Ya.
Aclaración, en el griego no hay dos puntos. O sea, podrían leer esto, y estas señales serán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. ¿Correcto? Ahora, el Señor Jesús mostró esto en acción. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Se acuerdan ustedes? Ya sé, me dicen que me debo de quedar por acá. Ya. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a Nazaret la primera vez, después de haber estado en el desierto? La historia la pueden ver en varios evangelios. Él llega a Jesús, ¿no? En Lucas, el capítulo 4 en particular, en versículo 16 en adelante, llega a la sinagoga, se levanta a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y sigue, Y entonces, hay personas por ahí para ser sanadas en Nazaret. Pero dice la Escritura que él no pudo sanar a muchos, sino solamente a unos pocos, imponiéndoles las manos. Estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿correcto? Y el Señor Jesucristo no pudo sanar a muchos, sino solamente a unos pocos. ¿Y cómo los sanó? Imponiéndoles las manos. Ahora, si ustedes han leído los evangelios, se van a dar cuenta que no siempre el Señor Jesús imponía las manos, ¿no? Generalmente hablaba, ¿no? No solía siempre imponer las manos. Pero en Nazaret, ellos tenían un problema. Y ese problema se puede ver hasta el día de hoy. En Nazaret, ellos no respetaban a Jesús. No lo respetaban. ¿Por qué? Porque decían, ¿de dónde tiene estos milagros? ¿De dónde tiene esta gracia, esta sabiduría? Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en otros lados. A ver, demuéstranos. ¿Me explico? Ellos, como no respetaban a Jesús, podrían decir, este no es Jesús, este no es el hijo de José, no es el carpintero, ¿no? Podrían haber dicho, no jugábamos nosotros con él de chicos, lo conocemos de toda la vida. ¿De dónde pues tiene esta sabiduría? Y entonces, como no le respetaban, no podían recibir de él. Es más, la Escritura cuando dice que sanó a unos pocos, literalmente lo que dice es que sanó a unos pocos de dolencias menores, imponiéndoles las manos. O sea, Jesús se esforzó, pero no pudo sanar a ningún ciego, no pudo hacer caminar a ningún paralítico, a ningún cojo. Quizás sanó un dolor de cabeza, quizás sanó algo pequeño, pero no pudo sanar, no pudo hacer ningún gran milagro. Y dice que él mismo estaba sorprendido de la incredulidad de ellos. Ahora, aquí voy. Vamos un momento a Mateo el capítulo 8. En Mateo el capítulo 8, voy a ir rápido, quizás no voy a citar todos los versículos, pero en Mateo el capítulo 8 empieza, hola, ya. En Mateo el capítulo 8 empieza con la historia de un leproso. Mateo el capítulo 8 viene después de el Sermón del Monte. En Mateo el capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 7, Jesús está enseñando en el monte, en el desierto. Está enseñando a grandes multitudes. Todos estaban asombrados de su doctrina. Y podríamos decir miles de personas allí, ¿no? Es el sermón más largo documentado. Pero cuando termina, acá empieza Mateo 8:1, dice, cuando descendió Jesús del monte,
Le seguía mucha gente. Ahora, Jesús, que había estado predicando, le seguía mucha gente, pero solo uno, podríamos decir, que respondió a su mensaje. Dice, y aquí vino un leproso, vamos a decir un marginado. Vino un leproso y se postró ante él. Literalmente lo que significa ese pasaje, lo que da a entender ese pasaje es que él no es que se postró nada más, dice, se postró y adoró. ¿Por qué adoró? Porque sabía quién era, entendía quién era el Mesías que venía. Ese leproso tenía una revelación. Dice, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué hizo? Recuerden que Dios siempre baja al nivel de la persona. Este hombre, ritualmente inmundo, era intocable, nadie lo podía tocar. Jesús sabía que era un marginado, Jesús sabía que era una persona probablemente se sentía repudiada, ¿no? No probablemente, de hecho. Y aún así, Jesús se puso al nivel de la persona y extendió su mano y le tocó. Y al instante fue sanado. Sigue la historia y vemos la historia del siervo de un centurión. Luego de eso, entra Jesús en Capernaum y se le acerca un centurión romano. Un centurión romano era un oficial de alto rango que tenía 100 soldados a su cargo. Y este centurión romano va donde Jesús y le dice, maestro, no, es más, le dice, estoy leyendo Mateo 8, le dice, Señor, era un soldado romano hablando a un judío que estaba bajo su autoridad. Sin embargo, este soldado romano va donde Jesús y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Aclaremos, el centurión, si bien estaba en Judea, él entendía la mentalidad de los judíos. Para un judío entrar en la casa de un pagano era hacerse impuro. Y entonces él se reconoce como pagano y dice, no soy digno de que entres bajo mi casa. Tú eres un hombre santo. No te vas a hacer impuro por mi culpa. No soy digno. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo personas bajo mi autoridad y a este le digo, ve y va, y a este le digo, ven y viene. Y Jesús se maravilló de la fe de este hombre y dijo, no he visto tanta fe, ni siquiera entre los hijos del reino. Y le dijo, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en ese momento. Pero vamos al capítulo 9, Mateo 9. Igual ahí hay la historia de Jesús sanando a un paralítico. Al paralítico no lo tocó. Ya vemos. Al leproso lo tocó. Al paralítico, al siervo del centurión, fue una sanidad a larga distancia, ¿no? Por Bluetooth no, porque eso ya es satelital, ¿no? Larga distancia. Por mensaje de texto, ¿no? Bueno, aquí hay un paralítico que lo bajan del techo, ¿se acuerdan de la historia? ¿Y qué hace Jesús? ¿Lo toca? No lo toca. Le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Correcto?
Voy a saltarme Luego vemos la historia ahí mismo, un poco más adelante, vemos la historia de Jairo, que su hija había muerto y va a buscar a Jesús. Le dice, ven, pon tus manos sobre mi hija y vivirá. Y luego, en el camino, se le cruza una mujer con flujo de sangre que dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Todos ellos recibieron. Pero en el versículo 27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, o sea, gritando en voz alta, y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Es Jesús, el Mesías, que está preguntando, ¿crees que lo puedo hacer? No sé si se ve hasta dónde estoy yendo. La expectativa define lo que puedes recibir. Estaba Jesús mismo, y a veces nosotros nos culpamos porque oramos por algo, oramos por alguien y no recibe. Pero Jesús mismo estaba preguntando si estos 2 ciegos creían que él, el Hijo de Dios, lo podía hacer. Claro, nosotros decimos, tenían que tener fe, realmente tenían que tener expectativa. Todo enfermo, casi todo, desea ser sano, pero no todo enfermo tiene expectativa de ser sanado. Necesita tener la expectativa, que va con la fe. Sin expectativa no hay fe. Porque esa expectativa les llevó a gritar. Pero aún así, Jesús les pregunta, ¿creen ustedes? ¿Creéis? ¿Sí está? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y cuando ellos dijeron, sí, Señor, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Correcto? Entonces, vamos a que hay muchas formas aquí, pero hay algo claro. Se necesita expectativa para que nosotros podamos recibir de Dios. Ahora, Dios, en su amor, va a tratar de bajar al nivel de la expectativa que nosotros tenemos, porque Él anhela, Él desea que nosotros recibamos. ¿Está claro? Él desea que nosotros recibamos. Una historia más está en Juan 5. Ustedes saben que a veces yo junto varias cosas para llegar a una conclusión. En Juan 5 había un paralítico en Betesda. ¿Cierto? ¿Estoy bien o estoy mal? En Juan el capítulo 5 había un paralítico en el pórtico, ¿no? Delante de una gran pileta esperando tirarse, ¿no? Entonces, sigue allí. Y todos esos enfermos, recuerden que Israel estaba bajo un pacto con Dios. Había un pacto. Ellos habían desobedecido el pacto, pero había un pacto. Dios quería bendecirlos. Todos estos estaban ahí esperando, donde había un espejo de agua. Estaban esperando a que baje un ángel y mueva el agua, porque el primero que se tiraba al agua, luego que el agua se moviese, era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, la palabra de Dios ahí no dice si eso era una leyenda urbana. No dice si eso era una fantasía.
o si eso era una realidad, ¿cierto? Pero hay un hecho. Había multitud de enfermos alrededor. ¿Por qué había multitud de enfermos? Había una expectativa, pero si nadie se sanaba, ¿ustedes creen que van a estar ahí los enfermos? No, definitivamente alguien se sanaba. ¿Me dejo entender? Más allá de que supongamos, era una leyenda, pues estos judíos supersticiosos. No, definitivamente tenía que haber algún motivo por el cual estaban ahí. Y estaban tiempo, porque ese paralítico estaba tiempo ahí. Eso significa que cada vez que él iba y otro le ganaba, lo veía salir sano. Por eso seguía esperando. ¿Correcto? Vamos, ustedes dicen, Santa Fuente Milagrosa. ¿Dónde está esa fuente para ir a meternos ahí, darnos un piscinazo? ¿No? El hecho es de que Dios baja al nivel de la gente. Pero el problema está cuando a la gente le gusta seguir bajo. Podríamos nosotros decir, ¿dónde está esa fuente para nosotros ir a meternos? Y así la gente hace en el mundo peregrinaciones a varios sitios porque está buscando, ¿correcto? Pero los creyentes hacemos lo mismo. Los creyentes nos agarramos de ciertos ritos que Dios en algún momento usó o pudo usar porque, ¿saben por qué? Porque Dios tiene misericordia. Pero que no es necesariamente conforme a lo que es su perfecta voluntad. Hemos visto que Jesús sanó a varias personas, ¿correcto? En más, nos dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Cierto. Pero Jesús mismo a uno lo sanó por mensaje de texto, a otro lo sanó en Marcos 3 hay la historia de un hombre con una mano seca. No dicen qué problema tenía, probablemente había tenido un derrame y tenía medio cuerpo paralizado. Y le dijo, ponte en medio, y simplemente le dijo, extiende la mano. No lo tocó. Al siervo del centurión no lo tocó. Bueno, al leproso lo tocó porque lo necesitaba. Pero a veces nos agarramos de ciertas cosas y decimos, Dios tiene que hacer las cosas de tal o cual manera. ¿Hasta aquí me siguen? Ya. En Santiago, el capítulo 5, el versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe matará al enfermo. No. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Creo que ya les he contado la historia de un pastor que me preguntó, porque dice, oren por él ungiéndole con aceite. De un pastor que me preguntó, ¿cuánto aceite te había que echarle? ¿No? ¿O qué tipo de aceite había que echar? Y en realidad, aquí no está hablando de de ungir, hacer una ensalada del enfermo. Lo que está diciendo con el aceite es una figura del Espíritu Santo. Está hablando de ungir con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Les planto una idea. Ustedes son ungidos. El Espíritu Santo está en ustedes. No se manifiesta más de lo que se manifiesta en sus vidas, porque no tienen la expectativa de que puede manifestarse, pero sigue estando ahí. ¿Me explico? ¿Entiende? Dios quiere usarlos. Dios quiere usarlos más de lo que ustedes se imaginan, pero a veces nuestras expectativas nos cortan. Pero vamos acá al tema. Entonces, ¿cómo se debe orar por los enfermos? Les impongo manos,
los convierto en ensalada, les hablo, les pateo, los embarro, porque a un ciego le embarró los ojos, ¿no? No con agua, cogió barro, escupió en ellos y con eso le embarró los ojos. ¿Cómo se debe por embarramiento? ¿No? ¿Cómo debe ser sanada una persona? El hecho es, como les digo, Dios baja el nivel de la gente para que pueda recibir. Y eso significa que hay muchas cosas que nosotros nos permitimos en nuestra vida y que tomamos como que son ciertas y que son simplemente formas en que Dios bajó en algún momento al nivel de una persona para que pueda recibir. Pero nosotros ya las hacemos rutinarias. Y eso no es otra cosa que un problema de entendimiento. Porque Jesús tenía claro, Dios quiere sanar a las personas. Él me mandó, estoy hablando como Jesús, Él me mandó, mi Padre. Él decía, mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. ¿No? Y entonces Él entendía, Él me mandó para mostrar su buena voluntad. Él me mandó para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos. Él lo sabía, pero Él sabía que para que eso se cumpla, la persona tenía que tener expectativa. ¿Correcto? Y bajo esa expectativa, a uno lo embarró, a otro le impuso manos, a otros les ponían aceite los discípulos, a otros simplemente les habló. Alguna por ahí tocó el manto milagroso, el borde de su manto, y seré sana. ¿Se dan cuenta? Expectativa. Y entonces el problema está en que nosotros no podemos decir, este es el método, ¿no? Este es el método de recibir. Nosotros debemos saber que es Dios el que hace las cosas. ¿Necesita Dios que toque a alguien? No. ¿Tengo que tocar a alguien para que sea sanado? No. Pero a veces la persona sí necesita ser tocada. ¿Me dejo entender? La persona sí, como el leproso, sí necesitaba saberse amado. Una persona que había sido repudiada necesitaba sentirse amado, tocado. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es la de la persona. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 11. Versículo 17. Parece que voy a cambiar de tema, pero no es así. Sigo en el mismo mensaje. En 1 Corintios 11, del 17 en adelante, el apóstol Pablo está hablando acerca de los momentos en que se reunían como iglesia. En realidad, ustedes saben que a veces nosotros cortamos de leer cuando se acaba un capítulo. Y la tendencia es decir, bueno, en el versículo 34, ahí se acabó el tema. En realidad no, el tema que empieza en el versículo 17 termina al final del capítulo 14. O sea, del capítulo 11 hasta el capítulo 14 está hablando del mismo tema. Y ese tema, como podría ser cualquier otro tema, tiene que ver con expectativa. En el versículo 17 empieza a hablar acerca de ciertos problemas que habían cuando se reunían. Dicho sea de paso, hoy día vamos a compartir la Santa Cena. Pero cuando se reunían, no es como nosotros aquí, nos van a disculpar lo humilde de nuestra Santa Cena, porque solamente van a tomar pan y vino.
Y ni siquiera pan, creo que galletas, ¿no? Vino y galleta. El tema es que en esa época no era así. En esa época, cuando ellos se reunían como iglesia, tenían lo que nosotros hubiésemos tenido para una chocolatada navideña o para un almuerzo navideño. ¿Se acuerdan cuando nos reuníamos y hacíamos nuestros almuerzos por 28 de julio, nuestras reuniones, ¿no? Que está bien, porque son reuniones para compartir entre nosotros, ¿correcto? Para mostrarnos el amor unos a otros también, para pasar un buen tiempo juntos, porque nos amamos como iglesia. Tú no te vas a algún sitio donde no te sientes bienvenido, ¿correcto? Entonces, porque nos amamos como iglesia, nos juntamos ahí y tenemos un compartir. Bueno, ellos tenían ese compartir. Esas asambleas eran como cuando cada uno trae a compartir por ahí tal cosa, tal otra, ¿no? Vamos a comer juntos tal de esto. Alguien trajo algo y lo comparte con otros, ¿no? La hermana Mini trae pues sus tortas por ahí. Entonces, y vamos a compartir y vamos a pasar un buen tiempo. Ellos también hacían algo así. ¿Me explico? Pero cuando ponían todo el buffet, pues habían algunos que querían comer todo, se plantaban, siempre hay el hermanito que se estaciona ahí en el buffet, ¿no? Y entonces habían otros que no alcanzaban a nada. Y entonces, de algo tan, digámoslo así, mundano, está hablando Pablo. Está hablando y dice en el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando nosotros hablamos de la Santa Cena, ¿en qué piensan ustedes? En el pan y el vino, ¿cierto? Bueno, había más que pan y vino ahí, ¿correcto? Y entonces dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Se dan cuenta que no era pancito y otro se embriaga? Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, digan come y bebe. Son dos cosas, ¿verdad? Comer y beber. Porque el que come y bebe, ya me perdí yo. De manera que cualquiera que comiere de este pan
o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir. ¿Están leyendo? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Así dice? No. No dice así. Comes y bebes. Sí, dos cosas. Sin discernir qué cosa. No es el cuerpo y la sangre. Es el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esta sigue el mensaje anterior. Recuerden, a veces uno puede coger y decir, bueno, tenemos que echarle aceite a un enfermo para que sane. Tenemos. Ese es el rito que hay que seguir. Esos son los pasos que hay que seguir. Ojo, aclaro, estoy diciendo que a veces alguien puede decir eso. Pero ya hemos visto que no ese es el principio. El principio es que el Señor quiere sanar y quiere sanar agarrándose de cualquier cosa para que la persona tenga la expectativa necesaria, pueda confiar en Él y recibir. ¿Se acuerdan? Jesús preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? No es, ¿saben que Dios le puede sanar? Él preguntó, ¿creen que yo puedo hacer esto? ¿Se han dado cuenta? Esa fue la pregunta. Entonces, no es lo que se hace, es lo que crees. ¿Está claro? No es lo que se hace, es lo que crees. Y a veces tú vas a hacer algunas cosas porque crees y Dios por misericordia, no por conocimiento, sino por misericordia va a honrar tu fe en esa cosa que tú creíste. Volvamos aquí. Pablo estaba hablando de la cena. Recuerden que cuando hubo la última cena no solamente hubo pan y vino, hubo el Cordero Pascual. ¿No? Es más, era toda una simbología, porque había el pan del Padre, había el pan, habían 3 panes ahí, en la mesa. Cada uno tenía un dueño, representando a Dios. Y Jesús, cuando toma el pan del Hijo que nadie lo comía. A un judío le pueden preguntar esto. Tomó el pan del Hijo y ese fue el pan que partió. Recuerden que la Santa Cena estaba orientada, era un recuerdo, que los judíos habían convertido en un rito. Era el recordar cómo Dios los había sacado de Egipto. ¿Se acuerdan? Eso era lo que significaba la Pascua, era el recordatorio de que Dios con mano poderosa los había sacado de Egipto. Por eso los judíos celebraban la Pascua. Pero Jesús de pronto les dice, ustedes celebran la Pascua, pero ahora yo les digo. Y coge el pan y coge el vino y dice, yo soy el Cordero de Dios. Mi cuerpo no es el Cordero que derramó su sangre en la Pascua, es mi cuerpo el que va a ser molido. Es mi sangre la que va a ser derramada. Y para eso tomó de ejemplo el pan y el vino, ¿correcto? Pero el pan no era su cuerpo. El vino no era su sangre. Lo que hacía era, decía, esto que ustedes han hecho, lo que están haciendo es
recordar la Pascua, ahora van a recordar algo nuevo, porque yo soy el Cordero Pascual. ¿Correcto? Y entonces, no era el pan, ese pan en la última cena del Señor Jesucristo no se convirtió en el cuerpo del Señor Jesucristo. Era una señal de lo que Jesús iba a hacer al día siguiente. Ese vino no se convirtió en su sangre. No era una Eucaristía como a veces se piensa que el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre. No, porque Jesús estaba allí. Él estaba diciendo, mi cuerpo va a ser partido como este pan es partido. Mi sangre va a ser derramada y ustedes van a tener que beber de ella, figurativamente, porque mi sangre va a ser derramada al día siguiente. ¿No? Entonces estamos en eso. Pero, ¿qué es lo que les estaba enseñando el Señor Jesucristo a ellos? Hay todo un mensaje de Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 que está hablando Jesús, que es el periodo que corresponde con la última cena. Y les dice, no les voy a dejar huérfanos, ¿cierto? Pero también les dice algo más. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor unos por otros. ¿Cuál es la señal de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿El pan, el vino o el amor? El amor. Esa es la señal, el amor. Y miren lo que estaba pasando acá. Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Cuando ustedes se reúnen, esto no es. Pueden tomarse todo el vino que quieran y comer todos los panes que quieran, pero esto no es la cena del Señor. Porque avergüenzan a los que no tienen, porque no tienen cuidado de los demás, porque no se esperan unos a otros, no se prefieren los unos a los otros, hay divisiones entre ustedes, hay celos, hay contiendas. Esto no es. Pueden hacer el rito y todo el rito que quieran, pero esto no es comer la cena del Señor. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor unos por otros. Y entonces Pablo es que dice, porque el que come, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, y ahí no está hablando del pan y del vino, está hablando del cuerpo. Y si no me creen, no tengo tiempo, pero lean los capítulos 12, 13 y 14. Sigue hablando del cuerpo, de discernir del cuerpo del Señor, cuando dice que todos somos miembros los unos de los otros. ¿Correcto? Entonces está hablando de ¿qué? De amor. ¿Correcto? Podemos nosotros hacer muchos ritos. ¿Y saben qué? Nuestro Dios es misericordioso. Y saben, va a honrar nuestra fe, va a honrar nuestra expectativa, porque Él quiere. ¿Saben qué? Si hay alguien más expectante que nosotros es Él. Pero nosotros debemos entender que era mejor que Jesús tuviera que imponer las manos a personas en Nazaret que no creían en Él y limitados porque no confiaban en Él, sin poder hacer ningún gran milagro. O que un centurión que ni siquiera era judío creyera y dijera, tú tienes autoridad, tú eres un hombre santo, solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Se han dado cuenta de la diferencia? Claro, podemos cogernos de muletillas y a veces nosotros cogemos muletillas, pero Dios quiere que vayamos a más, que tengamos una revelación de su amor, de su presencia. Hace poco les compartí acerca de, ¿se acuerdan? Todavía, ya no. Les compartí de ciertos principios que todo creyente debería tener. ¿Se acuerdan? Identidad. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Herencia, o sea, recursos, habilidades, poder. Efesios 1. Propósito.
objetivo, pero el último vimos en Efesios 3:20, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo, ¿no? Que tengamos una revelación, porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o siquiera imaginar, o siquiera entender, por el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es el poder que obra en nosotros? Su amor. Cuando nosotros tenemos una revelación de su amor, cuando somos realmente una sola gran iglesia, un solo cuerpo, entendemos que todos somos parte los unos de los otros y que todos nos debemos unos a otros. Y que cuando mi hermano o mi hermana está bien, yo estoy bien. Cuando caminamos en ese amor, realmente entonces Dios es poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Hoy día vamos a participar de la Santa Cena, pero no lo vean como un rito. Véanlo como lo que es. Sí, recordar que Jesús se entregó por nosotros. Él fue el Cordero de Dios inmolado por nosotros. Pero más allá, ir más allá. Por Él, por lo que el Señor Jesús hizo. Porque Él murió en la cruz para hacernos libres del reino de las tinieblas. Porque Él derramó su sangre para justificarnos. Hoy día somos parte de una sola gran familia en el cielo y en la tierra. Y ya somos, por eso, hermanos. Y eso significa que debemos amarnos unos a otros. Debemos desatar eso. ¿La Santa Cena qué es? Es el recordatorio. No es un rito. No hay un rito específico que tengamos que seguir. Es un recordatorio de que Él, así como Él murió por nosotros, nosotros debemos dar la vida por nuestros amigos. Debemos entregarnos unos a otros. Debemos de amarnos como Él nos amó. En esto conocerán, y ese es el discernir el cuerpo de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, si tuviereis amor unos por otros. Vamos a orar. Padre mío, hoy día recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que Él nos amó. Él dijo que nosotros éramos sus amigos porque el amigo su vida da por sus amigos. Y Él nos amó tanto que Él dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Cuando Él estaba ahí en la cruz, Él nos tenía a nosotros en mente, a cada uno. Yo estoy seguro que su Padre consoló a nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos, por la esperanza puesta delante de Él. Lo consoló, bien haciéndolo ver a cada uno de nosotros cómo Él iba a salvar a una grande multitud para que estemos con Él para siempre. Gracias, Señor, por ese amor. Pero, Padre, enséñanos a caminar en ese amor. Que realmente el mundo, cuando nos vea, no vea a los que siguen tal rito, no vea a los que siguen tal costumbre, sí a los que participan de una Santa Cena, una Eucaristía, una comunión o como queramos llamarle, sino, y después se andan peleando, dividiendo, discutiendo unos con otros, sino que realmente vean tu amor derramado en nuestras vidas, Señor. Que ese amor sea la señal que el mundo vea de que somos realmente tus discípulos, que realmente podamos honrar ese sacrificio. Y hoy día vamos a participar de la Santa Cena, Señor. Vamos a participar del pan y del vino. Sí, pero para recordar que si tú diste tu vida por nosotros, nosotros podemos dar también nuestra vida por ti y por cada uno de nuestros hermanos. Que podemos vivir para ser solo un gran cuerpo, tu cuerpo en este mundo. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, derrama tu amor en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.